Hola y muy buenas tardes o noches o días, sea lo que sea en vuestro país. El video del tema de hoy es la adicción al trabajo o también workaholic, como mucha gente le dice a nivel internacional, y trata sobre justamente este problema que existe lamentablemente en gente y en la sociedad también está bastante insertado. Si bien muchos no se dan cuenta sobre las consecuencias que puede tener sobre la salud y la vida en general, problemas sociales, incluso psicológicos y demás, muchas veces lo que ocurre es que también la gente no se da cuenta y por eso también no sabe qué hacer correctamente, y eso es sobre lo que vamos a hablar hoy. Cómo identificar cuáles son las consecuencias, los posibles tratamientos y sobre todo hablar de este tema de un punto de vista también bastante general, porque muchas veces la solución está en la palma de la mano. Chicos, soy adicto al trabajo, incluso mientras estoy grabando el video, eh, la verdad que no puedo parar de trabajar. No, pero hice mal el cálculo. Partamos antes que nada en definir el concepto de adicción. Y creo que el mejor ejemplo para definir es ir con el contraejemplo de cuando no es una adicción, cuando supuestamente actuamos normales o somos gente normal, ¿no? ¿Y qué es ser normal? Recordemos que en toda vida hay un equilibrio, incluso nuestro organismo se basa en equilibrio, ¿no? Nosotros para estar parados tenemos que saber mantener el equilibrio, para estar correctamente parados, físicamente hablando, ¿no? Pero hay algo más ahí adentro, hay algo más, y eso es el concepto de la vida. También normalmente relacionamos las adicciones porque pasa en la vida cotidiana y es muy normal. Las adicciones se relacionan casi siempre con las cosas malas. Adicto a las drogas, adicto a, no sé, algún deporte extremo en el cual yo tenga muchísimo riesgo de muerte, lo que sea, ¿no? Pero sí hay cosas buenas, ¿no? Adicto al estudio, adicto a los libros, adicto a un montón de cosas, ¿no? La realidad es que todas las adicciones en realidad son malas, porque es ir a un extremo, ¿no? De lo que es el mismo concepto de adicción. También tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre las cosas que hacemos por placer y las cosas que hacemos porque somos adictos. Hay una enorme diferencia, enorme. No es lo mismo decir me gusta trabajar que necesito trabajar. Ajá, se dieron cuenta que hay una gran diferencia. No es lo mismo decir amo trabajar, ¿ok? Que me gusta trabajar. No es lo mismo decir amo a una persona o quiero a una persona. Hoy en día es una diferencia que se hace notar, por supuesto. Siempre se hace notar. Y después tenés el extremo de, bueno, listo, soy adicto. Efectivamente soy adicto. Y es bueno ser adicto para algunas cosas. La adicción es, por ejemplo, cuando sí o sí necesitamos de eso para vivir. O se nos hace que no podemos estar, no te digo un minuto, pero ponerle un día sin hacer eso. Porque hay algo en nosotros que nos provoca la necesidad. Aquellos que dicen, bueno, en realidad entre lo que hago por adicción y lo que hago por placer hay diferencias, por supuesto que hay diferencias. Hay diferentes categorías de adicciones también. No es lo mismo estar enfermo que tener una enfermedad crónica, por ejemplo. Paso a comentarles entonces, por supuesto, mi propia experiencia con el tema de la adicción al trabajo. Por supuesto porque, a ver, ser adicto al trabajo es como ser su propio esclavo, por así decirlo. Uno quiere explotarse a sí mismo sin darse cuenta que esto a la salud afecta y muchísimo, ¿no? ¿Y por qué nos haríamos daño? ¿Por qué nos haríamos daño? No está en nosotros el querer hacernos daño, pero nos hacemos daño de una manera
inconsciente. Ese es el tema, ¿no? Entonces, capaz estamos queriendo ocultar algo, muy posiblemente. En mi caso, por ejemplo, fue mi caso. Yo intentaba tapar muchos asuntos del pasado con mi adicción al trabajo. Intenté crearme un mundo en el que soy yo y estoy orgulloso del tiempo que me mato trabajando, y descubrí que no tenía ningún sentido. Cuando apareció aquella persona en mi vida, que hoy amo de todo corazón, y esa persona me hizo ver que en realidad lo que yo estoy haciendo no es lo que me va a traer felicidad en la vida. ¿Qué es felicidad? También tema larguísimo para debatir. ¿Qué es felicidad? Para mucha gente la felicidad es tener $1.000.000 en la cuenta, por ejemplo. ¿Te daría felicidad eso? Sí, muy posiblemente sí. Provisoriamente sí. Pero lamentablemente el amor no se compra con dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, no somos felices. Pretendemos serlo, así como existen un montón de estrategias de marketing que te pretenden vender un producto mágico para adelgazar, un producto mágico para hacerte millonario de la noche a la mañana, un producto mágico para solucionar todos los problemas de tu vida. Y no ocurre así, lamentablemente. No ocurre así. Entonces, voy a mi caso personal, ¿no? Yo soy, hasta el día de hoy, soy operador en la bolsa del mercado de la compra y venta de divisas, Forex. Y bueno, a ver, la jornada de trabajo es bastante intensa. Comienza alrededor de las 6 de la tarde del día domingo y corre las 24 horas de corrido hasta el viernes, hasta las 6 de la tarde. Pensar en que yo tengo que trabajar y que quiero aprovechar al máximo todas las oportunidades que mis estrategias me estaban dando hasta ese momento, y no querer perderme ni una sola de aquellas oportunidades, significa tener que estar 24 horas literalmente mirando números y gráficos. Para yo estar el mayor tiempo disponible, literalmente tenía que no hacer otra cosa que estar sentado frente a la pantalla, ejecutar órdenes, verificar órdenes también, y por supuesto completar las reglas al pie de la letra de la estrategia. Listo, nada más que eso. Un trabajo de esclavo, básicamente, ¿no? ¿Me da felicidad o no me da felicidad eso? Ver cómo crece la cuenta me da felicidad. Ahora, ¿por qué podría no darme felicidad? Estoy orgulloso de mi trabajo. Lo hago bien, me sale bien, perfecto, listo. Ahora, lamentablemente, la vida no solo es trabajo. De hecho, creo que científicamente comprobado que el ser humano no está hecho para trabajar. Estamos hechos para otra cosa, efectivamente, pero bueno. En esta sociedad todos nos criamos con el mismo concepto de educarnos correctamente para obtener un mejor trabajo, para tener un mejor título en la universidad, y así tener nuestra familia y algún día morirnos. Esa es la vida. Bueno, yo en mi caso personal creo en la vida después de la vida, ¿no? Para mí la vida no termina ahí, pero sobre este mundo sí, muy posiblemente. Entonces, bueno, vamos igual en lo que es mi experiencia personal. Yo trabajaba más de 16 horas al día. Dormía casi 4 horas por noche durante el transcurso de la semana, lo cual, por supuesto, en un plazo de casi un mes me empezó realmente a traer problemas de sueño. Fue difícil, y por ejemplo, cuando llegaba el viernes a la noche, básicamente desconectaba, apagaba las computadoras y me iba a dormir, en serio, ¿no? Y después el reloj biológico, por supuesto, quedaba totalmente desprogramado, porque uno vivía desde la cama, incluso mirando los gráficos a ver si está todo en orden, estoy poniendo las ejecuciones bien, listo, y me duermo. Y más que una vez me habré quedado dormido y habré perdido dinero ese día porque una orden no se ejecutó cuando tenía que hacerlo, y demás, ¿no? Entonces uno se enoja, por supuesto, porque no cumplí con las pautas con las que debía cumplir. Y así sucesivamente intentamos buscar un culpable, y el culpable somos nosotros, y que el tonto me quedó dormido porque no
no debería haberme quedado dormido, mirá lo que me costó la hora de sueño y demás. Bueno, uno piensa muchísimo también al respecto, ¿no? Y la real pregunta que uno se hace es ¿hasta qué punto quiero realmente llevar mi problema? ¿No? Hace poco había visto un video, una charla de TED, en la que un español hablaba sobre la vida, estoy feliz. Empezaba el video así, soy una persona feliz. Ok, perfecto, sí. Eh, ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para ser feliz? ¿No? Y la persona decía que había encontrado la manera de dividir su día, ok, su día, en 3 fases. 8-8-8 es la estrategia. 8-8-8. Y decía, 8 horas de dormir, 8 horas de trabajo y 8 horas para dedicarte a lo que más te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, esas cosas que te dan placer, esas cosas que te dan alegría, esas cosas que... Y convengamos que es muchísima la gente, o sea, en relaciones porcentuales es mucha la gente que sufre estos problemas. ¿Cuáles son las causas más normales o más conocidas del por qué la gente termina en algo conocido como adicción al trabajo? ¿Por qué soy adicto al trabajo yo? Están quienes dicen que se trata de la búsqueda de la ambición excesiva por dinero y poder. Bueno, dinero es poder en cierto sentido. Por ejemplo, los políticos. Otro de los problemas más comunes que existe en la gente es la alta competitividad. O por supuesto también puede tener que ver con problemas económicos. Simplemente una persona que busca enriquecerse de manera muy rápida y por eso excede sus horas de trabajo. Según los científicos, una persona adicta al trabajo es aquella que, por ejemplo, trabaja más de 12 horas por día. Entonces, bueno, es como que uno intenta ocultar sus problemas detrás de una adicción. Es con lo que lo justifica o con lo que intenta crear otra realidad para intentar no pensar los problemas del pasado o los problemas actuales que tiene. Puesto que también en este tema, que es bastante amplio, hay que tener en cuenta el punto de vista histórico sobre cómo la sociedad se involucra en el tema del trabajo, ¿no? Recordemos que las condiciones salubres, las condiciones horarias de muchos puestos de trabajo que hoy en día hay tanto legales como ilegales, en blanco o en negro, por supuesto, e incluso recordemos el rol de la mujer, que desde, convengamos que en una sociedad machista como en la que mucha gente se crió, o la que sigue existiendo hoy en día en algunos países, la mujer, por ejemplo, tenía prohibido totalmente trabajar, tenía que dedicarse a la crianza de los hijos, al cuidado del hogar y demás, ¿no? Y esos son problemas que hoy en día, hasta el día de hoy, existen inclusive, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del trabajo en sí. Entonces, desde el punto de vista histórico, el tema del trabajo muchas veces se relaciona con esclavitud. Y una vez escribí un artículo denominado Esclavitud Moderna, y si no me equivoco también hice un video al respecto, que no sé si subí, honestamente. Pero bueno, es un tema enorme, enorme. Y uno dirá, por supuesto, que es hoy en día esclavitud moderna, ¿no? Cuando se supone que, legalmente hablando, la esclavitud está totalmente abolida, parcialmente en su totalidad. Por ejemplo, hasta hoy en día hay incluso trabajo infantil, trabajo forzoso, trabajo mal pago, trabajo, infinita cantidades de trabajos, ¿no? ¿Y qué es, por ejemplo, de los famosos secuestros? De la trata de blancas, de la prostitución y de esas cosas. ¿Es algo que uno elige o es algo que a uno lo fuerzan a hacer? Buena pregunta. Buena pregunta. Por supuesto, con el tema nos podemos ir por las ramas y decir que no me gusta trabajar, quiero ser una persona libre, pero si yo fuese libre y nadie trabajase, entonces muy posiblemente no tendría los servicios ni los productos que hoy utilizo para embellecer mi vida, por ejemplo, ¿no? Sería muy difícil. Bueno, basta. Vamos a hacer un pequeño test de autoevaluación en el que usted podrá definir si es realmente una persona adicta al trabajo o no. Empezamos con las preguntas. Bueno, y empezamos con la primera pregunta. Consiste en, básicamente,
¿Se acuerdan que hablábamos del 888? Bueno, ¿cuánto tiempo realmente le dedicamos a nuestro trabajo? Partiendo por ejemplo, si cumplo con mis horarios de trabajo o si me excedo de los horarios preestablecidos de trabajo. ¿Llego todos los días puntualmente al trabajo? ¿Voy antes al trabajo? ¿Y cuándo vuelvo del trabajo? ¿Lo hago puntual? ¿O me quedo trabajando hasta tarde para aprovechar más el tiempo? La segunda pregunta va referida en cuanto a conectividad, básicamente. En realidad, ¿cuánto tiempo de ese 888 que tenemos que dividir en nuestra vida, básicamente, cuántas de las restantes 16 horas que tenemos supuestamente, aparte del horario de trabajo, seguimos aún trabajando? Sea de manera inconsciente o consciente, ¿no? Tengamos que hacer un deber porque nos quedó trabajo pendiente, o tengamos que resolver algún asunto que surgió por algún caso externo, algún factor externo. Si solemos recibir, por ejemplo, llamadas de nuestro jefe, de nuestros compañeros de trabajo, por asuntos relacionados con trabajo, aún en nuestro horario fuera de trabajo, puede ser un problema. Si, por ejemplo, en nuestra agenda telefónica solemos tener más contactos de trabajo que amigos, colegas o familiares, también puede ser un problema. Salvo que el celular, por supuesto, sea propiamente dado por la empresa. Por eso hay mucha gente que tiene dos teléfonos, uno para los contactos de la empresa y otro para los contactos familiares. Y uno de los puntos clave, por ejemplo, es cuando una persona habla constantemente de su vida laboral. En una conversación común y corriente entre amigos, en una conversación en pareja, en una conversación familiar, en donde sea. Siempre tiene el tema laboral entre medio. Y eso, por supuesto, no es agradable, ¿no? Mucha gente no se da cuenta, por supuesto, mucha gente se da cuenta, pero aún así no tiene otro tema de qué hablar, porque es adicta a eso. O dicen cosas como, por ejemplo, no, hoy estoy cansado porque tuve un día muy largo de trabajo. O, por ejemplo, no, hoy no tengo tiempo para hacer eso porque estoy ocupado con el trabajo. O, por ejemplo, no, realmente no. Y todo tiene una excusa. Y esa excusa es el trabajo. Entonces, efectivamente, estás dividiendo mal tu tiempo. Estás haciéndote mal, lamentablemente, es un mal. Y ahí nos damos cuenta cuando llegamos a la adicción. Y ahí es, por ejemplo, donde entramos en mi caso particular de adicción al trabajo, ¿no? Solía, y mi novia me descubrió por eso, involucrar en cada conversación que yo tenía con ella algún tema relacionado con mi trabajo. Sobre lo que hago, sobre que no tengo tiempo, sobre que esto, sobre mis preocupaciones, sobre... ¿no? Y ella, bueno, me quería matar, por así decirlo. Pero es importante cuando esa persona, más encima, te diagnostica con eso y te dice, hey, deberías tranquilizarte un poco, analizar si te está haciendo bien lo que estás haciendo, efectivamente, y si eres feliz, por supuesto. Tu trabajo te puede gustar, puedes ser el mejor en tu trabajo, pero dedicarte tanto tiempo a algo que te consuma y que traiga, por más que traiga una buena recompensa monetaria, la salud no se compra. Es así de simple. Es muy difícil hoy en día incluso combatir cosas que después uno la pasa mal y después uno se pregunta si realmente se justifica tanto sacrificio. Incluso gente muy cercana como mis padres y mis familiares y demás me venían diciendo que a ese ritmo de trabajo realmente es algo que uno podía hacer durante un tiempo determinado y por un periodo determinado, plazo de tiempo, que después no lo iba a poder hacer más porque simplemente es demasiada carga. Trabajar casi 16 horas por día es demasiado efectivamente, ¿no? Y más encima en algo que requiere tanta concentración. Es simplemente imposible. Porque seremos máquinas, o quiera definirnos como máquinas, pero en algún momento esa máquina efectivamente, como ya dije en otras oportunidades, deja de funcionar. Y la máquina se repara, el ser humano simplemente no. Bueno, entonces para ir cerrando, ¿y qué hemos aprendido hasta acá? Efectivamente, como toda adicción, ser adicto al trabajo puede causar muchísimos daños, tanto sociales como psicológicos, como físicos, lo que sea. Simplemente
tenemos que cuidarnos. Como una adicción se considera que es ir al extremo, no es bueno ni un extremo ni el otro, aclaración. Lo importante es mantener el equilibrio de la vida. El equilibrio de la vida lo tienen que mantener. Muy importante que lo mantengan. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Este video de adicción al trabajo me ha traído un par de buenos recuerdos sobre lo que es el antes y después de mi vida. Espero que les haya gustado, por supuesto, y sepan que cualquier comentario, duda, sugerencia, testimonio adicional que tengan ustedes, por supuesto, estamos en esta comunidad para ayudarnos los unos a los otros y escucharnos los unos a los otros también. Sean todos muy bienvenidos y hasta el próximo video.